Hey gente, muy buenas a todos. Bienvenidos a Historia del Pensamiento Económico. En este video nosotros analizaremos sobre la escuela monetarista y las implicancias que tuvo esta en la teoría económica. Edu, tengo una duda. Cuéntame, Historia, de qué se trata. ¿Ser monetarista significa que te gusta el dinero? En realidad no significa eso. El monetarismo es una teoría económica donde prima la importancia del dinero como instrumento de política monetaria. Esta doctrina tiene sus bases en la escuela de Chicago, donde ellos consideraban que la causa última de la inflación era la elevación de la cantidad de dinero circulante y de créditos en la economía. Así que analicemos esta interesante doctrina económica. El monetarismo es una escuela de pensamiento económico que analiza los efectos que tiene el dinero en la economía. Y es el Banco Central el que se encarga del manejo de la oferta monetaria, a través de dos instrumentos. El primero es a través de la impresión de dinero y el segundo a través de la manipulación de la tasa de encaje. Los monetaristas consideran que un incremento en la oferta monetaria generará un incremento en la producción, pero en el corto plazo, mientras que en el largo plazo generará un incremento en el nivel de precios. Las ideas monetaristas surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en aquella época predominaban las ideas keynesianas, aquellas que llevaron a varios países a salir de la depresión y de las crisis económicas. De esta forma, los keynesianos daban mayor énfasis en las medidas de política fiscal, incrementando el gasto público, mientras que consideraban que la política monetaria era inefectiva. Y en este escenario, donde estaban en auge las ideas keynesianas, Milton Friedman empieza a cuestionarse, empezando primero por la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero. En la crisis de los años 70, la teoría keynesiana estaba en plena vigencia y en pleno apogeo. Sin embargo, empezó a perder validez porque no podía explicar los fenómenos que estaban ocurriendo en aquel entonces. ¿Y qué es lo que ocurría? Un fenómeno de estanflación. ¿Y qué es eso? Es un fenómeno en donde se incrementa la inflación como el desempleo. Recordemos que en aquella época estaba vigente la famosa curva de Phillips, donde había una relación negativa entre inflación y desempleo. Es decir, si tú querías reducir el desempleo era a costa de incrementar la inflación. Un país o bien tenía mucha inflación y poco desempleo, o bien tenía mucho desempleo o poca inflación. Pero ambos fenómenos no podían darse. Sin embargo, ocurrió. ¿Y qué es lo que les faltaba a esta teoría, a esta ecuación? Es ahí donde Milton Friedman agrega una variable muy importante: las expectativas inflacionarias. Otra vez hablando en chino. Son esas expectativas que nosotros nos formamos sobre la inflación a futuro. Y si vemos que hay una fuerte inflación en los meses pasados, pues muy probablemente la inflación a futuro también sea mayor. En la década de los 70 ocurrió una gran crisis, llamada estanflación, un fenómeno en el que se incrementaba el desempleo y la inflación. Hasta aquel entonces varios economistas consideraban que había un trade-off, es decir, un intercambio entre desempleo e inflación, y con las ideas vigentes no se podía explicar cómo ocurrió este fenómeno de la estanflación. Esta crisis económica se debió por dos motivos. El primero fue por el incremento del precio del petróleo y el segundo por el rompimiento del tipo de cambio fijo. Entraba en crisis el sistema de Bretton Woods. Y fue a partir de esa experiencia que la Fed tuvo como objetivo controlar la inflación. Y en 1979 puso como política limitar el crecimiento de la oferta monetaria. Y esta medida de política económica fue propuesta por la escuela monetarista. La inflación para Friedman es un fenómeno puramente monetario, es decir, hay más dinero circulando en la economía del que debería de haber de acuerdo a las reservas del Banco Central y a la actividad económica. ¿Y qué es lo que causa la hiperinflación? La hiperinflación. Esto ocurre cuando los gobiernos tienen control del Banco Central y le dan a la maquinita de imprimir dinero como si fuera el fin del mundo. Por eso el Banco Central tiene que ser una entidad autónoma. No tiene que estar manejado por políticos populistas.
ejemplo, Maduro. Hay una pregunta que es bien interesante responderlo. ¿Qué ocurrió en los años 80 y 90 en varios países de Latinoamérica? La respuesta es que hubo un proceso de hiperinflación, es decir, que hubo una subida muy drástica y exponencial del nivel de precios. La hiperinflación afectó a varios países de Latinoamérica. En Perú se dio con el gobierno de Alan García. En Argentina se dio en el gobierno de Raúl Alfonsín. En Chile la hiperinflación ocurrió con Salvador Allende. En Bolivia con Víctor Paz en Tensoro. Y en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega. Todos estos países tenían una característica en común. Antes de la hiperinflación aplicaban políticas fiscales expansivas, mediante el incremento del gasto público. Y uno se preguntaba, ¿de dónde sacaban el dinero para incrementar el gasto público? Y lamentablemente muchos presidentes veían al Banco Central como una maquinita para imprimir más dinero. Así, a largo plazo, estos gobiernos generaban un gran déficit fiscal, que querían solventarlo a través de la emisión primaria. Asimismo, muchos países en aquella época tenían un tipo de cambio fijo, con lo cual a largo plazo generaba una disminución de las reservas internacionales netas. Sumado a esto de que la inversión privada no podía expandirse, tenemos un perfecto escenario de que la impresión de dinero a la larga generaba un incremento en el nivel de precios, es decir, se había generado una hiperinflación. Muchos políticos latinoamericanos aplicaron políticas keynesianas de incrementar el gasto público, incrementar el sueldo de los trabajadores, hacer subsidios a diferentes productos, controles de precios, entre otras barbaridades. Y piensa, ¿qué pasa cuando el Estado gasta más de lo que percibe como ingresos? Exacto, déficit fiscal. El Estado se endeuda. Y aquí viene uno de los principales errores que cometieron todos los países de Latinoamérica antes de tener el problema de la inflación. Es que ese déficit fiscal se cubría con impresión de dinero. Si al Estado le faltaba 20.000 millones de dólares, pues oye, no hay problema. Como el Banco Central es también parte del gobierno, entonces el Banco Central tiene que imprimir esos 20.000 millones. Es decir, es una impresión sin respaldo en la producción económica. Y eso a la larga genera un incremento en el nivel de precios. Es una regla fundamental que todos los políticos tienen que saber. Tienes mucha razón. Aquí va una de las reglas más importantes de toda la economía y que muchos políticos tienen que conocerlo. No se tiene que cubrir el déficit fiscal con impresión de dinero. La regla número 1 para todos los políticos. La escuela monetarista tiene 3 pilares muy importantes. El primero es el control monetario, el segundo es el control del déficit fiscal y el tercero es el control de las expectativas. Y si aplicamos estos controles, podríamos dominar a la inflación. Milton Friedman, el padre del monetarismo, en una de sus más grandes frases dice lo siguiente: la inflación es un fenómeno monetario y su causa última es la expansión de la cantidad de dinero. 3 pilares de la teoría monetaria. El primero, el control monetario. En pocas palabras, el Banco Central tiene que ser autónomo y no tiene que estar sujeto a ninguna decisión de ningún político populista. Segundo, el control del déficit fiscal. Hay que controlar la capacidad de señoreaje de varios países y que el gasto que haga el gobierno tiene que estar cubierto por sus ingresos. Y por último, el control de las expectativas de la población. Este último se da más que todo cuando la población percibe que el Banco Central está haciendo un buen manejo de la inflación y por lo tanto las personas van a ver que en el futuro la inflación no va a variar mucho. Las características fundamentales del monetarismo son las siguientes. Primero, defiende el libre mercado. Está a favor de la no intervención del Estado en la economía, así como tampoco está a favor de la redistribución del ingreso. Para los monetaristas no existe el pleno empleo, más bien existe un desempleo natural.
están a favor de las políticas de privatización y de la disminución de la burocracia. Los monetaristas consideran que la causa última de la inflación es el incremento del dinero circulando en la economía. Y como último punto tienen un rechazo a las diferentes políticas fiscales expansivas. Resumiendo todo esto, si tú estás con tu pareja y quieres llevarla a un hotel para, ya sabes qué cosa hacer, entonces dile como todo un monetarista: bebé, esta noche quiero inyectarte mi liquidez a tu masa monetaria para que dentro de 9 meses sientas el poder de la hiperinflación. Muy bien amigos, espero que este video les haya gustado. Por favor no olvides de darle un buen me gusta y suscribirte al canal, que es completamente gratis. Y recuerda que en los próximos videos seguiremos analizando más autores de la economía. Analizaremos las principales ideas de Keynes, de Marshall, de Ricardo, entre otros grandes economistas. Si no quieres perdértelo, entonces nos vemos en el próximo video.